Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al canal, yo soy Buswacker. Aquí seguimos en segunda parte de esta casetera Double Deck de JVC. Es una casetera estéreo. Ya hemos colocado ya el sujetador para el mecanismo de la polea. Miren, ya le colocamos también lo que es la banda que va al, a la polea del aspa para que pueda rebobinar. Ahí está. Y este video más que nada va a ser para comprobar que la velocidad a la cual va a reproducir va a ser, debe de ser la misma a la que reproduce esta otra. Ok, grabo este video porque, por ejemplo, esa banda que coloqué, que va a controlar el aspa para que pueda adelantar y regresar, sí va a afectar de alguna forma la reproducción. Entonces, con esta prueba vamos a ver que efectivamente el cassette suene a la misma velocidad tanto aquí como acá. Ok, entonces la casetera B o la bandeja B es la que todavía no se le ha metido mano, y la bandeja A ya tiene bueno, ya está completado el trabajo, ya se le reemplazó la banda. Y bueno, vamos a proceder con la prueba. Primero tengo este cassette. Entonces vamos a ver, vamos a escuchar. Subir más. Ok, vamos a dejarlo ahí y ahora lo vamos a escuchar en esta, que es la que todavía no se le ha metido mano, es decir, la original. Sale play. Otra vez más. Ok, el cassette todo perfecto. Notan que se escucha igual, misma velocidad. Está. Ok, esos pequeños chasquidos que escucharon, ese error de la cinta, porque pues estuvimos grabando en otro equipo y en algunas veces nos quiso hacer ahí unas cosas. A veces las cintas se nos dañan probando precisamente los equipos y es lo que pasa. Ok, una vez más. Ay, caray. No encajó bien. Ahí está. ¿Qué pasó aquí? Oh. A ver, no encajó bien esta cosa porque no la está mordiendo, ¿no? No la está mordiendo. A ver. Vamos a ver. Dale play. Ahí está. No había encajado bien. Sí, no había encajado, lo que pasa. Cuando no encaja bien la cinta, no encaja bien porque sí está todo bien aquí. De hecho, sí, al rodillo de goma le hace falta limpieza. Ok. Vamos a darle. Ahí está. Era simplemente un mal encuadre y un mal encaje que se dio. Ahora sí está rebobinando. Ok. Ahí está rebobinando.
para eso se le cambió la bandita. Todo este show es meramente para eso. Adelantar, perfecto. Atrasar, todo bien. Ahorita ya hice una prueba con otro cassette, que de hecho es este. Le di todo el rebobinado otra vez para que quede en la posición que, pues, que yo espero, ¿ok? Ahí está. Ahí está. Simplemente fue un mal encaje que le hicimos. Por ejemplo, esta les dije que todavía no le hemos metido mano y obviamente no va a poder rebobinar, solamente reproducir. Vamos a adelantar. Se para. Tampoco, ok. Precisamente porque está rota la banda, igual como estaba esta. Entonces esta bandeja ya está. Y mira, vamos a cargarlo con otro cassette. Escucha todo bien. Ok. Ahí está. Una última vez. Ahí está. Ahí está, ok. Si la falla de estar reproduciendo bien rápido fuera realmente aquí, el equipo ya lo hubiera hecho ahorita otra vez. Pero hace unos momentos fue un mal encaje del cassette. No quedó bien encajado, sentado, como ustedes quieran decirlo. Y por eso empezó a rebobinar así como muy rápido, ok. Que de hecho, así como se escuchó rápido, este equipo puede hacer transferencia o una fase de copiado de un cassette al otro. En este caso sería del A al B. Ok. Este es el playback, grabación. Y también nos dice aquí que es reproducción continua. Entonces, ahí les voy a adelantar un poquito lo del video demostrativo. Por ejemplo, se termina el lado A y sigue con el lado B. Ok, entonces eso lo vamos a ver ya después en el video oficial definitivo. Ahorita solamente les estoy compartiendo esto para que vean que hasta ahorita lo que hemos hecho, la velocidad de reproducción ya está correcta junto con la bandeja pues original. Vamos a repetir el mismo procedimiento de extraer esa pequeña pieza y colocarle una bandita, que de hecho déjenme decirles que fue una bandita pequeña, no es muy larga. Entonces es una de las contadísimas veces, o creo que es la primera vez que ese tipo de bandas me sirven, porque en realidad casi no las necesito, no se ocupa prácticamente, no hay mucha aplicación. Pero bueno, ahí está la casetera, ahí va bien, ok. Entonces la bandita que le habíamos colocado aquí está haciendo bien su trabajo. Vamos a echarle la antorcha. Ay, vamos perdiendo aquí el enfoque. Ahí está. Y ahí se pueden ver las dos bandas. La que va en la parte de arriba. Ok. Ahí está. Y la que va obviamente en la parte de abajo. La banda de abajo es más larga y hace el playback. Y esta bandita es más corta y hace la función de rebobinado. Ahí lo pueden ver ahí. Ok. Ahí está. Son dos bandas. Ok. Llegamos al final y esperen a ver el demostrativo, ya que una vez esté completamente ya armado y por supuesto limpio, porque obviamente no está limpio, ok. Miren, ahí está. Esto es una de las cosas que yo insisto mucho con la gente, porque los aparatos no me llegan lustres así, todos súper limpiecitos, no. Hay detalles, miren, hay polvo, hay muchas cosas, y yo me doy a la tarea de dejarlos totalmente lo mejor posible, en unas condiciones muy suaves, ok. Y ahí está el rodillo que metimos hace unos momentos. Hace falta darle limpieza a aquel rodillo de goma que está allá al fondo. Cuando la flexibilidad de ese rodillo ya no es
la adecuada, pues también hay que reemplazarlos, aunque ya en estos tiempos ya es muy difícil, por lo cual pues mejor vale más, pues no sé, buscar o elegir otra opción, dejarlo ahí por la paz, porque la verdad sí es muy difícil, no hay muchos ya. Ok, bueno, llegamos al final, vamos a echarle ganas y terminar esta casetera para después hacer el demostrativo, ok. Saludos a todos, yo soy Gus Walker, nos vemos hasta la próxima, bye bye.